Nos acompaña el doctor Daniel Guida, economista y además ya un habitual, pero casi un contertulio, lo podíamos traer los viernes, ¿no? Y decía que estaba Roberto Zuckerman, que en algún otro programa han coincidido los dos como invitados, ¿no? Ya Zuckerman con la capacidad que lo caracteriza, porque la sangre tampoco es agua, yo lo puedo decir sin ningún tipo de segundas intenciones, estaba pensando en armar algo para ir por los pueblos, y él por la ciudad, que quiere juntar votos. Y yo dije por los pueblos y me dijeron, no, no son tan generosos tampoco los pueblos, ¿no? Bueno, tratamos de tomarlo esto con el mejor sentido del humor, teniendo en cuenta que hay algunas proyecciones optimistas y algunas realidades que van de contra a esas proyecciones optimistas, ¿no? Digo porque mientras se conoció la información que el gobierno pretende tratar el presupuesto 2018 antes de fin de año y prevé 3,5% de crecimiento y solo 10% de inflación para todo el año, uno ve que llegamos al récord del EVAX, de deuda del EVAX, de 1.026.000 millones, un número que no entraría en la pantalla si tuviéramos que sobreimprimirlo, ¿no? Sí, efectivamente. En cuanto a optimismo, vos sabés, Pablo, que uno no puede perder la fe y la esperanza en general, porque son cosas que un pueblo necesita de alguna manera para funcionar. Ahora, entre esa actitud natural y lógica de un pueblo que espera una mejora y la realidad concreta de los números y de lo que es en sí el proyecto de la economía de Mauricio, hay una distancia enorme, ¿no? Vos mencionás una variable, para mí es una de las variables muy importante porque significa un endeudamiento muy pesado, no solo el externo, que ya de por sí es pesado y es comprometedor, sino ahora también un endeudamiento interno. Claro, porque eso eran 100.000 millones era el endeudamiento externo aproximadamente. No, estamos, el externo la es... nueva, ¿no? Claro, 90.000. Es decir, deuda externa se considera técnicamente la que está en manos de tenedores extranjeros, no la que está emitida en dólares, porque también la Argentina ha emitido dólares que están en manos internas, ¿no es cierto? Claro. La deuda externa de tenedores extranjeros está casi superando ya los 90.000 millones, con una emisión mayor a los 68 o 70.000 millones. ¿Cuánto estaba en este periodo? El último día del gobierno anterior? Bueno, las LEVAC estaban en 260, casi 270.000 millones. O sea que se ha multiplicado por 4 eso. Casi, prácticamente. Estamos en, exactamente, casi 300% para que el público lo entienda, ¿no? Significa un endeudamiento muy grande, pero lo importante es que es una tasa de interés muy elevada. Claro. Lo cual le pone de alguna manera los límites a lo que sería la tasa de interés para las inversiones privadas argentinas, para el consumo y demás. Por eso es tan difícil pensar en un crecimiento del 3,5% con una tasa en donde te silban, te llaman el canto de sirena. ¿Para qué la voy a poner un emprendimiento productivo si acá es que es muy lógico, es muy lógico. Sí, es razonable. Y es comprensible, es la racionalidad de un capitalismo, claro, lo cual... Yo particularmente no lo critico porque me parece lógico. No, que sí, yo no podría decir que es una pátrida el que hace eso. ¿No? Decir, ¿cómo es una pátrida? Él está cuidando su vida, ¿no? Está viendo de qué manera. Más allá de que gran parte de esos fondos están en manos de son de otra gente que sí, no, de los bancos, merecen, básicamente, por supuesto. Inversionistas extranjeros. Y si vos mirás la deuda externa, el endeudamiento y los dólares que ingresaron a la Argentina, gran parte de esos dólares, tristemente, vienen a financiar la bicicleta llamada financiera. Sí, es decir, pasaron a pesos, hoy al 26-27% en pesos, cuando retiren van a retirar una tasa real de interés en dólares superior lejos al 12-15%. Claro, y esa tasa... No hay ningún negocio en el mundo que no iba a decir, eso, ¿no? Esa tasa, como tasa, en ningún lugar del mundo. Por supuesto. Y como negocio de rentabilidad en una actividad productiva, habrá muy pocas que cuenten eso. Muy pocas. Creo que prácticamente en la actividad productiva no hay, ¿no? Habría que buscar algún nicho, de pronto, algún invento, sí, alguna cosa nueva, alguna colocación boom, en el mercado. Circunstancial, pero sostenido en el tiempo, ningún negocio, ninguna cosa de esa renta. Este solo dato le indica a la población por qué no hay inversiones productivas. No hace falta ser ¿Quién va a comprar una máquina si poniendo la plata? Este solo dato. Esta tasa acompaña también las tasas de los plazos fijos y demás del ahorro más pequeño, digamos, los pequeños ahorristas, la población en general, que está también allí en 18, 19, 20%. Vos te das cuenta que con la facilidad que se logra, prácticamente sin ningún compromiso, sin riesgo, porque no tiene riesgo, el cortoplacismo es tremendo, más del 60%. Vence entre 28 y 35 días. Sí, al toque, una cosa... El 15 de agosto se hizo, ya se nos escapó de las manos. Ahora, el martes que viene, ya vence nuevamente casi 400.000 millones de LEVAC, que se van a renovar. Si se renuevan, otra vez a 28 o 35 días. Es decir, la obligación que tiene, que pesa sobre el Estado, es tremenda. Y esta tasa de interés influye mucho en el déficit. Claro.
Algunos que llaman calcula a de esto 3 y déficit. pico por ciento. Y claro. Esa es la proyección para el año que viene. Entonces, ¿cómo podés vos pensar en estabilizar una economía, en que crezca, en que haya inversiones productivas, que la gente realmente contrate más mano de obra y demás, con estas tasas, ¿no? Claro. Esa variable sola de la economía es una foto. Bien. Ni hablar de las otras, ¿no? Bueno, el tema de la inflación, ¿no? ¿Cuál es el sentido real? Es decir, porque yo le asigno una intencionalidad que uno naturalmente no comparte, un criterio, una determinación. No creo que sea ni casualidad ni error pronosticar una inflación del 10%. Bueno, a ver. Digo, ¿y a costo de qué se llega a ese 10%? Claro. Porque si se agota todo, se acaba todo, no se consume más nada de nada, hay una depresión absoluta, claro, probablemente baje eso, ¿no? Claro, uno puede pensar en la paz de los cementerios, ¿no? Claro, estamos hablando del menos del 1% por mes. Exactamente. Si uno quiere paz, tristemente. Sí, ahí hay silencio, ahí no hay ruido, no hay viento. Nadie se mueve, nadie perjudica, nadie molesta, nadie hace nada. Obviamente estas doctrinas que ya están perimidas en el mundo. Mira, esto es importante, Pablo, porque la gente creo que ya se está dando cuenta. No estamos en presencia de novedades increíbles en materia doctrinaria. Son cosas ya pasadas, la Argentina la experimentó. Entonces, cuando uno quiere sujetar la inflación, anclándola, por ejemplo, por un lado supuestamente al tipo de cambio, y por otro lado a la emisión monetaria, ¿qué es la emisión monetaria? La gente lo entiende. Que haya plata en la calle. Y nosotros nos damos cuenta que no hay plata en la calle. Hay poca plata en la calle. Es decir, no está la dinámica monetaria acompañando el déficit fiscal y el tipo de cambio. Es un combo raro, que no lo vamos a hacer técnico para que el público lo entienda. Bien, sí, claro. Pero es muy sencillo. Si la Argentina no exporta rápidamente, estamos casi 4.000 millones de déficit por primera vez en la historia argentina. El peor de todo, ¿no? El peor de la historia. De la historia. Si uno puede tomar Rivadavia, si quiere. El que vos quieras. O Roca, cualquiera de esos presidentes. El que vos se te ocurra elegir, te vas a encontrar. ¿Qué quiere decir? Que no ingresan divisas. Claro. ¿Las divisas para qué sirven? Fundamentalmente para hacer sostener el proceso productivo, con aquellos productos que se necesitan, y para pagar la deuda. Entonces, si no tenemos recursos genuinos, ¿cómo va a seguir funcionando esta financiación? Muy simple. Aumenta la deuda externa, aumentan los impuestos, aumentan las tasas de retorno al exterior y vamos a estar pagando entre 22 y 25 mil millones solamente de intereses en dólares. Más los intereses en pesos. Sí. Los intereses en pesos para acá y los intereses en dólares para los servicios de la deuda, que no es capital que vamos a cancelar. Para nada. Nada de capital. No, acá pensar en cancelar capital es una verdadera fantasía. No es un problema de optimismo, no es que hay que ser optimista o pesimista. Es una fantasía económica. Es muy parecido en ese sentido, desde el punto de vista estructural, económico, a lo que pasaba en el 2001, en esa crisis. Por supuesto, es muy parecido. El modelo en sí es el mismo, los personajes en general, también, las personas son las mismas. Lo que ha cambiado mucho, por lo cual para mí es más negativo, el mundo. Claro. Todavía el mundo del 2001 era un mundo donde no había una guerra comercial tan importante como hay ahora. No había tal proteccionismo como hay ahora. Claro. Es decir, que nosotros en el sentido económico externo vamos en contra de la ola del mundo. Sí, incluso de Trump, que era el cuco tremendo, Trump está haciendo lo que uno esperaría que se hiciera aquí, ¿no? Vaya a ver el biodiesel, vaya a ver alguna... Y además nosotros nos informamos de Trump porque parece ser que la única noticia importante para muchos medios es Trump. Hay que ver qué está haciendo China e India. Claro. China no está abierto a todo el mundo espontáneamente y demás. No. Para nada. Fíjate cómo está cayendo el comercio internacional con Brasil. No es tan sencilla la cosa. Es decir, es un mundo diferente que agrava las condiciones probables de esa etapa. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Es que todavía el sistema financiero está sólido y que muy buenas cosechas pueden ayudar a sostener algún nivel de gasto público. Pero si se mantiene este déficit presupuestario tan grande, si los intereses crecen y si no hay inversión productiva que genere trabajo, técnicamente, no es un problema de voluntad, ¿entendés? Sí, es técnico, es una ecuación. Es una cuestión técnica. Ahora, a mí lo que me extraña es que muchísimos economistas, muchos de ellos de renombre, están diciendo que ahora sí están las bases sanas de la macroeconomía. ¿Y cuáles serían las bases sanas de la macroeconomía? Le hemos quitado las retenciones a los únicos que generan realmente dólares. Hemos aumentado las tarifas de una manera que no se sabe si van a terminar siendo verdaderas inversiones productivas. Estamos endeudados tremendamente. Es decir, no hay todavía motores serios de la economía que puedan augurar un crecimiento sostenido y mucho menos con distribución justa de la riqueza, ¿no es cierto? Porque si el problema va a ser crecer, pero crecer con deflación, entre comillas, y con pérdida de puestos de trabajo,
Mira, la Argentina creció tremendamente en la década del 90. Tuvo estabilidad de precios como nunca, hasta deflación. Sin embargo, con un Producto Bruto que crecía y con estabilidad de precios, hasta deflación. Acuérdense ustedes que en la Argentina había precios que un año después valían menos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Por eso la gente no podía vender. Sí. En esas condiciones, la Argentina perdía puestos de trabajo, se llevó al 20 y pico %. Desguazó el Estado. Desguazó el Estado y generó la pobreza más seria y la diferencia social más seria en la historia contemporánea. Es decir, no siempre los procesos de superestabilidad de precios, de endeudamiento y de supuesto crecimiento significan mejor vida para la población argentina. No siempre. Por el contrario, muchas veces significan un perjuicio. Daniel, ha sido un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Muy claro y muy didáctico. Gracias a ti. Lamentablemente es lo que hay. Es lo que hay. No hay que perder la esperanza. No, yo siempre tengo esperanza. Pero además de que, siempre es mejor saber que no saber. Por supuesto. Y además tenemos los argentinos la ventaja de que tenemos elecciones Sí, muy pronto. Hay posibilidad. En democracia se puede plantear una rediscusión a través de conformar el Congreso de otra forma. Y decide. Es decir, hay maneras, ¿no? Desde ya. Por eso no hay que perder la esperanza. Muchísimas gracias. No, gracias.